Antes de iniciar con los presentadores, a mí de verdad me gustaría hacerles dos preguntas para que reflexionemos. Y quisiera que dos voluntarios respondan esas preguntas. No hay bueno, no hay malo, simplemente es para activar un poquito nuestro cerebro, simplemente es para que genere un poquito de discusión y ver qué pensamos, pero les hago la primera pregunta y dos voluntarios me pueden responder. ¿Qué es el ser humano? Juan, tenés la palabra. ¿Me escuchan? Sí. El ser humano es la creación máxima de Dios. Buenísimo. Uno más que me diga qué es el ser humano. Y la mía es un poquito más básica, insípida tal vez. Un ser social, por naturaleza. Ok. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué es ser humano? Luis Pedro Beteta. Yo creo que es tener esa empatía con los demás y darle a los que nos rodean un poquito de nosotros, pues, más que nada. Gracias, Luis Pedro. Uno más que me diga qué es ser humano. Los Marín Reyes. Hola, Narazo. Ser humano, yo creo que el ser humano está capacitado, está dotado con algo que no tienen las otras especies, que es conciencia. Y tener conciencia, tener que saber que por medio de esa conciencia tenemos el poder para accionar en el mundo. Y ese correcto accionar es lo que nos hace o no humanos. Gracias, Juan Pablo, y qué bueno verlos. Buena camisola ahí de Guatemala representando desde Austria. Bueno, así esas preguntas por todo lo que está sucediendo hoy en día, y yo me pregunté a mí mismo el otro día si tan solo cambiamos una palabra en esa misma pregunta, ¿cómo cambia la respuesta, verdad? ¿Qué es el ser humano o qué es ser humano? Y creo, y les dejo esto para reflexión, ¿será que estamos siendo humanos? Entonces, les dejo eso para que quede ahí sobre la mesa y vamos a dar inicio entonces hoy a conocer a tres de nuestros guatemaltecos que tienen una historia y algo que decirnos el día de hoy. Vamos a iniciar con Luis Pedro desde Minneapolis, Minnesota. Así que Luis Pedro, tenés la palabra. Gracias. Bueno, tengo la oportunidad de compartirles con ustedes un poco de mi historia. Les dejo saber, mi nombre es Luis Pedro Lechuga Contreras, tengo 26 años, soy de Guatemala. Me gradué como abogado en la Landívar. En la actualidad poseo también una maestría en Derecho Norteamericano con orientación en corporaciones por la Universidad de Santo Tomás en Minnesota, Estados Unidos. Y estoy estudiando un curso de finanzas corporativas para la Universidad de México en línea, por todo lo que está pasando. Adicionalmente, esto es importante para lo que les voy a compartir, me considero un economista y emprendedor de corazón. Es muy importante para lo que les voy a dejar ver. Bueno, tengo la oportunidad de contestarles dos preguntas. Una es por qué decidí ir al extranjero a continuar mis estudios. Y la otra es cómo esto puede generar un cambio para Guatemala. Y se los voy a contar en una historia. Y creo que ambas preguntas se van a responder solas. Bueno, si ya les dije quién soy hoy, para contestar esas preguntas les voy a compartir quién yo era hace 10 años. En pocas palabras, era un estudiante de colegio, me gustaba leer la prensa, jugaba fútbol y salía sin permiso, muchas veces. Esto es importante. ¿Por qué? Dije que era un estudiante de colegio. Aquí les quiero dejar ver que gracias al esfuerzo no mío, sino al esfuerzo y el sudor de la frente de mis dos padres, nunca me faltó nada. Gracias a las decisiones que ellas tomaron, pude tener acceso a educación, pude formar criterio, ideas, y pude alcanzar cosas que desafortunadamente otras personas no tienen el mismo acceso. Les dije que leía la prensa. Ok, esto quiere decir que por X o Y motivo desde pequeño me gustaba leer la prensa. Y como les dije, gracias al sudor de mis padres no me faltó nada. Pero ahí es donde empiezo a tener pinceladas de, yo vivo en esta burbujita de todo está bien, pero por la prensa desde pequeño me doy cuenta que hay cosas que no están bien a 2 cuadras de mi casa, en el departamento donde vivo,
en el país en donde me muevo. Y empiezo a preguntarme por qué sucede esto, por qué a mí no me pega, y si yo puedo hacer algo al respecto para involucrarme y ser parte de un cambio que haga que ya no hayan más noticias como esa. Les dije que jugaba fútbol, y esto es clave porque desde chiquito, en la colonia donde yo vivía, a la par, hay varias colonias que pues son consideradas inseguras, pero lo bonito de que les digo jugaba fútbol es que íbamos a un campo donde llegaban personas de todas estas colonias. Así que jugábamos con gente muy diferente, con ideas muy diferentes y con historias muy diferentes y nos volvimos buenos amigos. Jugábamos por las Coca-Colas. Dicho sea de paso, al final ni nos tomábamos las Coca-Colas porque las apostábamos, las perdíamos y nadie tenía plata para comprarlas, así que terminábamos tomando yuppies de 50 centavos en la tienda de la esquina, pero nos volvíamos amigos y eso es lo importante de esa pequeña historia y que salía sin permiso. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo vivía cerca del centro comercial Miraflores. Esto es importante porque yo le podía decir a mis padres, como estaban ocupados, ¿puedo salir? No te podemos llevar, no hay problema, yo me voy caminando. ¿A dónde? A Mira. Ah, va, dale. Me iba a cualquier parte de la ciudad menos a Mira. Mis amigos y yo no teníamos carro, me iba en burra. Así que en burra conocí la mitad de Guatemala, me asaltaron 4 veces, pero ahí también pude darme cuenta desde mi burbuja cómo es otra realidad a la que muchas veces no tenemos acceso. Entonces, con esto les quiero decir que pude darme cuenta que habían problemas, pude convivir con personas que sí estaban viviendo esos problemas y pude en carne propia vivir algunos de esos problemas para generar empatía. Y todo esto generó en mí una idea. Quiero ayudar a los 16 años. ¿Cómo? Y es cuando empiezo a preguntarme qué puedo hacer. Y venía la gran decisión de qué voy a estudiar en la universidad. Y digo, bueno, voy a ser abogado. ¿Por qué? Porque vi las leyes como la herramienta para hacer un cambio. Porque cuando uno es chiquito y uno quiere estudiar leyes para cambiar el mundo, uno tiene la idea de que la abogacía es el medio para ser el penalista justiciero que va a meter a la cárcel a los malos. Lamentablemente, cuando uno comienza la carrera, uno se da cuenta que la realidad es un poco diferente. Y al tercer año, en la Landívar, la carrera es de 6 años, ahí por la mitad de la carrera, me di cuenta de esta realidad y que las cosas no eran como yo las pensaba cuando tenía 17. Y uno tiene 2 posibilidades en ese momento. Uno era frustrarme y ser miserable con la realidad nueva que había descubierto y que mis soluciones de 17 años no eran aplicables. O la segunda era ser creativo. Y yo decidí ser creativo. Y ser creativo quiere decir, bueno, las cosas no eran como yo las pensaba, pero son diferentes. Eso no las hace peores, solo diferentes. Eso quiere decir que tengo que ser creativo y pensar en una solución que sí responda a los mismos problemas, porque ahora al parecer los entiendo más. Y es donde, como les dije, emprendedor y economista de corazón, me empieza a interesar todo lo que tiene que ver con ideas, proyectos, emprendimientos. ¿Por qué? Porque aquí veo la posibilidad de ayudar a personas que un emprendedor que no logra conseguir trabajo o que lo hace porque logró ahorrar después de trabajar mucho tiempo para alguien más o por cualquiera que sea el motivo, es una persona que no solo logra hacerse cargo de sí misma, sino que a través de su idea logra sostener a sus seres queridos, dígase su familia, y eventualmente, si el proyecto crece, involucrar a más personas en su equipo de trabajo y que ese bienestar se multiplique en sus colaboradores, en su equipo y en algunos que más adelante tal vez ahorran y lo intentan replicar y el ciclo se multiplica y el beneficio desde mi individualidad para otras personas crece. Entonces, eso me lleva a la conclusión de, bueno, ¿qué quería hacer entonces? Quiero ser el profesional. Hasta pensé en cambiarme de carrera y estudiar economía, pero dije, no, ya voy a la mitad. Pero voy a ser el abogado que combine su conocimiento en leyes con un enfoque económico para ayudar a emprendedores, a microempresarios, a personas que tienen ideas, pero en un sistema tan enredado jurídico, no tienen idea de cómo materializarlas. Bueno, pues yo me quiero dar a la tarea de ser la persona que pueda convertir sus ideas en una estructura legal viable, que pueda aconsejarlos económicamente para que lleguen a alguna parte. Quiero ayudar jurídica y económicamente a emprendedores. Entonces, ¿qué tiene que ver estudiar en los Estados Unidos con todo esto? Que es donde yo veo una oportunidad de un emprendedor en Guatemala que desarrolla una buena idea en un mercado pequeño como lo es Guatemala, va a tener
cierta capacidad limitada de hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede crecer su idea y por ende hasta dónde puede involucrar a más participantes en esta idea. Así sean clientes con su producto, así sean colaboradores formando parte de su equipo, o así sean proveedores con pequeñas empresas que gracias a que él crece, ellos también pueden crecer y multiplicar el beneficio. Así que estos emprendedores deberían pensar o podrían pensar en crecer llegando afuera. Y llegando afuera quiere decir a mercados más grandes. Y un mercado grande es Estados Unidos y es ahí donde yo conecto todos estos puntos y digo, si yo obtengo conocimientos de su sistema jurídico y si yo obtengo valor agregado allá, luego yo lo puedo devolver a los emprendedores acá para convertirme en un puente, conociendo del sistema legal y económico de acá y combinándolo con lo que ya sabía de allá para hacer un puente entre emprendedores guatemaltecos y capital gringo, entre inversionistas y personas con ideas, entre personas que tienen necesidades y personas que tienen ideas para solucionar esos problemas, para hacer un puente entre personas. Así que en pocas palabras, lo que yo conseguí o mi objetivo al venir acá es poder ser ese puente. Y el hecho de que estemos aquí platicando y creando conexiones y siendo puentes en este momento entre historias, personas e ideas es prueba evidente de que está funcionando. Porque si no hubiera venido, no sería parte de esto, que entre otras cosas es uno de los muchos objetivos que se pueden lograr. Así que gracias, esa es mi historia. Luis Pedro, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Rapidito, me llama mucho la atención y me gustó el tema del fútbol y jugar en la cancha. Creo que ese es un buen ejemplo que cuando estamos jugando en la cancha, fútbol o cualquier deporte que sea, todos somos un equipo y cuando estamos ahí en la cancha, no importa de dónde vengas, no importa quién eres, todos son un equipo y a veces el mejor puede ser el más diverso, pero creo que ahí la gran pregunta es, cuando estamos en la cancha, somos unidos y dejamos atrás todos esos prejuicios, dejamos atrás todo ese background. Cuando salimos de la cancha y cada quien regresa a su lugar, creo que ese es el gran reto que todos tenemos. ¿Será que fuera de la cancha jugamos igual? Vamos a pasar ahora con el siguiente participante del día de hoy, Jonathan Lemus, desde Guatemala. Tenés la palabra, Jonathan. ¿Qué tal? Buenos días y mucho gusto de conocerlos y gracias por la invitación. Quisiera compartir rápidamente, en unos cuantos minutos, la historia. A mí no me gusta contar mucho la historia porque considero que todavía no ha terminado. Obviamente, el día que termine no la voy a poder contar tampoco porque voy a estar muerto, pero me gustaría creer que voy a saber más o menos cuál es el fin de esta historia. Creo que ahorita todavía está en un episodio intermedio. ¿Por qué lo digo? Porque comienzo, como todos, aquí en Guatemala, en el pueblito se llama, la gente piensa que cuando me refiero al pueblito es porque le llamo el pueblito, pero no, se llama el pueblito, en Santa Catarina Pinula. Aquí nací, crecí, fui al colegio acá y realmente nunca estuvo en mis planes salir del país. Digamos que no, en mi familia ninguno había ido a la universidad, mis papás llegaron hasta sexto primaria y la aspiración quizás más grande digamos, en este ámbito era poder llegar a una carrera en Guatemala, quizás en la Universidad de San Carlos, que era lo que uno aspiraba en ese momento. Como les decía, no me imaginé a dónde me iba a llevar la vida y me dedicaba a ir a la iglesia. Fui criado en la iglesia evangélica, básicamente de ir de lunes a domingo, excepto miércoles, si mal no recuerdo. Y a eso de los 12, 13 años, comencé a involucrarme mucho más de lleno en temas de la iglesia. Empecé a ser líder de grupo, tenía sobre todo aquí en Santa Catarina en esa época y ahora seguramente todavía sigue, pero en esa época había mucho problema con las pandillas y por casualidades de la vida me tocó liderar un grupo donde había jóvenes que eran mucho más mayores que yo, pero que estaban involucrados en pandillas. Yo tenía 13 años, ellos tendrían por ahí unos 18 o 20, algunos de ellos.
Y fue una oportunidad muy interesante porque a pesar de haber crecido, digamos, en este ambiente, mi mamá se enfocó mucho en que nosotros no tuviéramos acceso, digamos, a esa vida de la calle, digamos, que no pasáramos mucho tiempo en la calle o con, como se dice popularmente, con malas juntas. Fue una experiencia interesante, donde siento que yo les diría, fue la época donde sentí que más servía a la comunidad. Predicaba todos los jueves, a veces los sábados, me iba también a casas de personas con problemas de alcoholismo, de drogadicción, y me iba a predicar a todos esos lugares. En la zona 1 había mucha oportunidad para hacer eso. Mi vida, mis hermanos, mi abuelo fundó una iglesia, luego mis hermanos entraron también a servir en la iglesia. O sea, al final yo, si me miraba en el futuro, me miraba predicando, me miraba siendo misionero, algo que también hice cuando tenía como 14, 15 años, irme a otros países a predicar. Pero en el 2005 aparece una oportunidad para estudiar en el Colegio Americano. Hay un programa de becas, seguro algunos de ustedes lo conocerán. Y honestamente yo no quería ir, me hice el dormido, y yo siempre digo que estuve a 5 minutos de que toda mi vida cambiara porque me quería dormir otros 5 minutos más y me obligaron a levantarme para ir al examen. Yo no quería ir a ese examen porque yo quería ser locutor de radio, yo no quería ser bachiller en ciencias y letras, y como estaba patojito, yo estaba que quería ser locutor de radio, quería narrar partidos de fútbol, y ese era como que mi gran sueño y pasión de la vida. Pero me obligaron, y cuando ya estaba ahí, pues hice el examen, me fue bien y me gané la beca, y yo decía como, bueno, qué bueno, ¿no? Y entonces empecé a estudiar en el Colegio Americano. Yo en la vida había estudiado un programa de inglés, ahí me tocó el primer año, y luego justo cuando estaba en ese programa, viene la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, a un colegio que se llama Colegio del Mundo Unido. No sé si alguno de ustedes conocerá ese programa, donde juntan a personas de todo el mundo. En mi colegio había personas de 85 países. Pues me voy del americano, solo un año, había estudiado inglés en el americano, así que me voy al Colegio del Mundo Unido ahí con el inglés que solo había escuchado y medio entendía, pero nunca había hablado, así que fue toda una experiencia. Fue una experiencia muy impresionante, muy choqueante, un shock cultural muy fuerte, porque venía de un ambiente muy conservador, donde yo, digamos, era parte de ese mundo, no solo iba, sino que estaba involucrado, y luego me toca formar parte de un mundo que es mucho más abierto. Y para mí fue muy difícil. Los primeros meses fueron bastante complicados, me aislé mucho, no sabía cómo que relacionarme con las personas porque no estaba acostumbrado. Con el tiempo lo logré hacer, y creo que una de las grandes lecciones y habilidades que me dio la experiencia fue aprender a ser más abierto y tolerante, sin necesidad de dejar de un lado lo que yo creo o mis principios. ¿Por qué menciono todo esto? Porque creo que esta es una de las grandes debilidades que tenemos como nación, que quizás nos hace falta esa posibilidad de no tachar al otro antes de conocerle, ¿no? De no decir, es que ese es de tal sector y por eso no hablo con él. Yo creo que es algo que nos hace falta, y he tratado en esta experiencia en Guatemala de poder hacer. Pero la historia continúa en que, bueno, obviamente no había chance para mí, pero apliqué a la Universidad de Harvard porque yo decía, bueno, igual ya estoy aquí, lo único que puedo aplicar, igual me van a rechazar. Pero resulta que sí me aceptaron, y el día que me aceptaron, pues me volví loco, y el otro día dije, ¿y ahora qué hago? Porque la verdad, ya dije yo, no, ahí no voy a dar la talla. Pero afortunadamente, pues lo logré hacer. Del 2008 al 2012 estuve en Harvard estudiando la licenciatura, estudié ciencia política. ¿Por qué? No sé, ni me recuerdo por qué escogí esa carrera, la verdad solo me gustó, y cuando sentía estaba haciendo. No había una gran motivación detrás ni nada, pero siempre hubo esa experiencia inicial de haber servido a la comunidad. Creo que fue algo que me marcó mucho y que me mantuvo muy apasionado en la universidad. O sea, me mantuve estudiando en Guatemala, me mantuve estudiando en América Latina, y realmente quería volver, y eso fue lo que hice cuando regresé, cuando me gradué, regresé a Guatemala. Honestamente, aquí viene la parte tal vez no tan inspiradora de la historia. No ha sido fácil, no ha sido venir y que ya todas las puertas se abran. Ha requerido mucho de relacionarme en diferentes sectores. He trabajado en el ámbito del análisis político, y ahí uno se mete a cosas controversiales, hay gente que no está de acuerdo con uno, hay gente que sí, eso hay de todo en ese ámbito. Y llevo del 2013 para acá trabajando en Guatemala. Y he estado, yo les digo que yo me dicen el tránsfuga, porque he estado en lugares como Landívar, Asíes, en el Casif, en la Marroquín,
Y afortunadamente pues he podido convivir en todos los ambientes. Obviamente no estaban de acuerdo con todo en todos, pero he podido convivir en todos los ambientes. ¿De qué se trata mi historia? ¿Por qué digo que no ha terminado aún? Porque creo que aún sigo en esa exploración de qué es Guatemala. O sea, he vivido bastantes mundos, he vivido mundos muy conservadores, mundos muy difíciles, unos mundos que son más de élite, ¿verdad? Pero creo que la identidad de Guatemala aún no está formada. Y si uno tiene la oportunidad de contribuir a ese debate de la identidad del país, yo creo que es algo que uno puede lograr. Porque como les decía, a veces si uno se presenta de inmediato diciendo, yo fui a Harvard, la gente me decía, es que yo pensaba que usted era ateo. No, no soy ateo. Pero si me presento de inmediato diciendo, soy evangélico, la gente dice, ay, este de plano no cree en la ciencia. Tampoco es cierto eso. Entonces, me lo he tomado como una misión personal, poder mostrarle a las personas que se puede ser guatemalteco y se puede estar en varios ámbitos y no necesariamente eso te vuelve enemigo de los demás. No sé a dónde me va a llevar la historia, porque realmente nunca he podido planificar nada, aunque me gusta planificar, pero nunca me ha salido como planeo. Siempre ha sido un proceso muy espontáneo, donde yo estoy convencido que Dios me va llevando de paso en paso en el camino. Así que veremos hacia dónde esto me dirige, pero por el momento estoy por acá. Quizás tengo la oportunidad de volver a salir a estudiar afuera, pero este país, aunque hay muchos problemas, uno no lo puede olvidar y es algo que siempre me ha tenido con una pasión y sé que puedo servir a Guatemala. Tal vez lo he hecho algo muy de palabras, pero espero en algún momento eh, hacer la transición a algo de más acción. Así que esta es mi historia. Obviamente hay muchas más anécdotas ahí, pero les agradezco mucho el tiempo y la disposición de poder escuchar. Muchísimas gracias, Jonathan, y felicitaciones pues por lo que lograste. Primero que nada, algunas de las notas y palabras que me llamaron la atención: apertura, tolerancia, servir a la comunidad, ¿verdad? Esa es importantísima, servir a la comunidad. Y también me gustó mucho que la historia pues sigue, ¿verdad? La historia, cuando contamos una historia, podemos contar el pedazo que tenemos, pero todavía podemos hacer muchísimo más. Así que ya habrá tiempo para preguntas para vos también, pero tenemos ahora a Luis Pedro Beteta desde Valencia. Luis Pedro Beteta, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo ahorita estoy en Guate, pero vivo en España, en Valencia, y me quedé acá por todo esto del coronavirus y estoy esperando volver a irme, pero les empiezo a contar un poco de mí para que, por cuestiones del tiempo, y realmente cuando me dijeron que hablara, yo dije, bueno, ¿y yo por qué? O sea, ¿qué les puedo contar? Pero no soy una persona que tienda a hacer un script o un guión para hablar. Me gusta la espontaneidad, entonces se me ocurrió escribir una serie de preguntas que me harían, que yo me hice en un momento de mi vida y que me gustaría compartirlas, ¿verdad? Y todo empieza con lo que dijo Julio, que Julio, la pregunta que hizo al inicio de qué es ser humano, y realmente mi primera pregunta era a responder a quién soy, y mi respuesta, o sea, mi respuesta no quisiera ser soy médico, ¿verdad? Porque al final mi profesión es una vía para llegar al futuro que yo quiero, y óptimamente debería de ser algo en lo que uno esté sumamente conectado y que se siente identificado y que sea su vocación. En cuanto a mí, así es. Pero realmente a mí no me gusta presentarme como doctor o como médico, porque realmente yo soy un humano, como dijo Julio. Y poco a poco he ido aprendiendo que todas estas etiquetas y todo esto, como tu profesión o tus hobbies o cualquier otra cosa, al final solo te encasillan en algo que no te deja salir mucho de esas barreras y buscar nuevos horizontes y buscar nuevas oportunidades. Entonces, yo estudié medicina en la Universidad Francisco Marroquín aquí en Guatemala. La parte de mi carrera que más me impactó fue en mis prácticas en el área rural, que vamos a San Juan Zacatepeques a servir a una comunidad en un hospital. La verdad es que me fascinó la conexión que pude hacer con toda la gente ahí. Realmente vi la realidad del país, como bien lo había dicho antes Luis Pedro, pues yo no conocía la realidad del país antes de ir al hospital.
hospitales públicos. Yo soy hijo de una familia muy grande, en mi familia es la base de mi vida y somos 5 hermanos que nos llevamos bastante tiempo entre cada uno, entonces cada uno ha vivido en diferentes etapas y todos tienen diferentes formas de ser. Y creo que mi familia me preparó para lo que era la vida, porque toda la vida viví con una adrenalina de vivir con 5 hermanos y 5 personas sumamente diferentes, y al final esto me ayudó a enfrentarme a la vida y a tolerar muchas cosas. Entonces, yo decidí irme porque las especialidades en Guatemala realmente, pues sí son buenas, pues tenemos mucha práctica, tenemos mucha gente que ayudar, pero el sistema está compuesto de personas que hacen que realmente no sea muy agradable, que realmente no sea tan humano como debería ser. Los jefes en los hospitales, bueno, no voy a hablar de todo el mundo, ni es hablar mal, pero por las carencias del país se han forjado de una forma que el trato interhospitalario, no solo a la gente, sino entre colegas, no es agradable, la verdad. Y yo soy alguien que necesita tener energía todos los días de su vida positiva para seguir adelante. O sea, yo soy alguien que necesita tener un feedback positivo, salir, ver el sol, hacer ejercicio, hacer cosas que me gustan, estar con mi perro, convivir con mi familia, hablarle a un amigo. Entonces, ese ambiente hospitalario aquí no me gustaba. Y yo dije, yo necesito irme a especializar a otro lugar en donde la gente viva, en que la gente haga su profesión con felicidad, porque tiene una vida feliz, por así decirlo. Entonces, cuando me fui muy mal, porque yo no me quería ir y yo iba muy enojado de sentir que en mi país no había esta oportunidad. O sea, yo quería que en mi país hubiera un sistema como el que yo había experimentado cuando fui a hacer una rotación a Estados Unidos, por ejemplo, o como el que mis amigos tenían en España, algunos que estaban haciendo la especialidad ahí. Y yo estaba muy enojado, o sea, yo no me quería separar de mi familia, no me quería separar de mis amigos. Soy una persona muy social, me gusta mucho estar para mis amigos y para la gente que me rodea, y yo no me quería ir, o sea, me fui muy mal. Y estando fuera el primer año, según yo iba a hacer un año de preparación para hacer el examen y entrar a mi especialidad en España, y fueron 3. Entonces ahí es cuando me di cuenta que realmente ese tiempo no me fui a aprender medicina, aunque realmente estudié toda la carrera otra vez prácticamente, y me di cuenta que la gente fuera está súper preparada, y a pesar de eso me di cuenta que me preparé más en el ámbito personal. Y ahora, después de 3 años, cuando ya tengo mi oportunidad de escoger mi plaza, hacer la especialidad ya, mi incentivo en la vida ya no es ser un neurocirujano reconocido, galardonado, sino mi incentivo es llegar con pequeñas cosas cada día, llegar a la gente, ¿no? Estando fuera me di cuenta que conocí mucha gente, extranjeros en su mayoría, y yo siendo de un país tan pequeño, poco conocido, sentía que me tenía que hacer de menos, ¿verdad? Lo comentaba la vez pasada, estaba el grupo de españoles, por ejemplo, en la academia donde yo estudiaba para prepararme para el examen, y tal vez yo me segregaba un poco, pero no era una discriminación de los demás hacia mí, sino era yo mismo que me separaba, porque yo decía, soy de un país tan pequeño, no estoy igual de preparado que ellos piensan que yo vengo a quitarles su oportunidad, porque es una competencia súper fuerte agarrar una plaza de especialidad ahí. Y al final me di cuenta que te tomaban más por lo que eras que por lo que habías logrado. Y al final tenían un concepto de mí que yo no me había esforzado por crearlo en ellos, ¿verdad? Ellos tenían un concepto de mí como persona, como amigo, y al final en lo profesional pues todos estábamos en la lucha y no había una competencia tan fuerte como yo creía. Entonces descubrí que esos 3 años me llevaron a la conclusión de que vale más hacer por ejemplo, en cuanto a mi especialidad, ¿verdad? Ahora voy a hacer medicina familiar y comunitaria, y creo que de esta especialidad puedo sacar mucho más para mi país y puedo llegar mucho más a los lugares más recónditos y tocar mucha más gente
del lado humano, que a lo mejor ser un neurocirujano que está en el quirófano todo el día, 12 horas al día, y no puede conectar con los que lo rodean, con su familia, con sus amigos. Y yo no digo que esto esté mal, porque se necesita gente para cada cosa, pero en cuanto a mí, creo que todo este tiempo luché por algo que no era lo que en verdad quería. Entonces, después de 3 años de estar allá, todo el mundo cree que uno se va a España y que viva la fiesta, los viajes, y pues realmente mi vida era estudiar día y noche, de lunes a sábado. Después de estar 3 años allá me di cuenta que al final todo lo que pasaba día a día era perfecto, y que una cosa, aunque no fuera lo que yo deseaba y el propósito que yo tenía y el plan que yo tenía era perfecto, y me llevaba a la otra que era perfecta, que me llevaba a la otra que era perfecta, y hoy en día estoy aquí. Solo venía un mes a Guatemala y estoy aquí 3 meses después, y es perfecto porque así fue. Entonces, realmente creo que en estos 3 años que yo viví allá se resumen en la palabra resiliencia, y es así. O sea, cada sufrimiento que yo tuve, cada experiencia, el extrañar a mi familia me hizo la persona que soy hoy, y me hizo la persona que quiero ser el día de mañana, y realmente ahora estoy muy contento, aunque mucho tiempo estuve muy frustrado porque hice este examen 3 veces para poder obtener mi especialidad. Entonces, pues esa es la historia un poquito de cómo conocí yo la resiliencia, y la conclusión de todo esto es que una vez hablando con un sacerdote, pues soy una persona creyente y pues practicante de vez en cuando, pero creo en Dios, y me refugio mucho en Él. Y platicando con un sacerdote me dijo una vez que realmente yo estaba viviendo que mi vida era un lienzo, y que yo estaba viviendo una pequeña fracción del lienzo, que no podía ver cómo iba a terminar. Entonces, que tal vez en este pedazo habían tormentas, habían grises, pero que luego habían muchos colores que yo no podía ver en ese momento. Entonces, esa es mi conclusión, que nuestra vida es un lienzo, y que cada día protagonizamos una pincelada de lo que nos va a llevar a la obra final. Como decía Jonathan, no podemos saber cuál va a ser, no podemos contar la obra final, porque pues vamos a morir, pero creo que no nos queda más que ser mejor cada día para darle eso mejor de nosotros a los demás, y de esa forma ser un mejor profesional. O sea, no al revés, no ser mejor profesional para ser mejor persona, sino ser mejor persona y tocar a la gente en diferentes aspectos para luego ser un mejor profesional. Y pues así va mi historia día a día. Trato de no planearla tanto, porque las cosas no salen como uno planea siempre, y así estoy emocionado por ver lo que se viene cuando termine todo esto, y dispuesto a traer algo a mi país, ya sea de lejos o acá. No sé qué va a pasar, por lo mismo que no me gusta planear. No sé si después de mi residencia voy a volver inmediatamente, pero estando allá o estando acá, pues quiero aportar algo muy grande a mi país y emprender algo que tal vez no tenga que ver ni siquiera con la medicina, que es mi ámbito, pero esa es mi historia. Gracias, Luis Pedro, por compartirla. Me quedo con eso de ser mejor persona, y si somos mejores personas conlleva a ser mejor profesional, ser mejor amigo, ser mejor padre, ser mejor. Resiliencia, y algo que comentaste antes de abrirlo a las preguntas en el tema de discriminación, que es ahorita un tema, bueno, siempre ha sido un tema, pero ahorita lo vemos más fuerte, pero a veces creo yo que muchas veces la discriminación no solo es discriminación de mí hacia los otros, sino la discriminación hacia adentro, que a veces, muchas veces, nosotros mismos somos los que nos discriminamos y ponemos esas barreras, como te pasó quizá a vos cuando comentabas que estaba el grupo de españoles y vos te sentías un poco aislado, y eras vos mismo quien a veces nosotros mismos nos discriminamos. Entonces, solo dejo eso también para reflexión. ¿Será que discriminamos hacia afuera y también hacia adentro? Así que ahora abro el abierto para preguntas. Si quieren levantar su mano, les vamos a ir dando la palabra para que le hagan preguntas a Luis Pedro o a Jonathan o al otro Luis Pedro. Juan, tenés la palabra. Gracias, Julio.
La pregunta es para Jonathan. Muy interesante tu historia, me fascinó. Especialmente me llamó la atención el comentario que hiciste que Guatemala no ha terminado de desarrollar su identidad. ¿A qué te referís con eso? ¿Podrías expandir un poco más al respecto? Sí, quizás viene de mi formación más político-filosófica en cuanto a la noción de que para construir lo que Rousseau llamaba el cuerpo político, una comunidad política, necesitas tener algunos elementos en común. Y la experiencia que he tenido de poder compartir en varios ámbitos de Guatemala, lo que me muestra es que hay una separación bastante grande entre los diferentes círculos. Eso pasa en todo el mundo, es cierto, pero acá veo que no hay, digamos, un símbolo, una narrativa o algo que nos una, aunque cada quien tenga sus diferentes formas de vivir, porque tampoco se trata de un proyecto fascista de una única identidad nacional y bajo esa todos tenemos que llevar nuestra vida. Pero yo sí creo que debe haber algo en común, o sea, si no es obviamente las mismas creencias, porque eso no se puede, pero sí algún par de principios o de reglas o algo que junte, que una a los diferentes actores. A eso es lo que me refiero, no tanto a una parte más psicológica de identidad, sino más a una cuestión de identidad política, que por ejemplo los mexicanos sí han logrado, ¿verdad? Esa noción de los mexicanos tienen mucho más noción de nación, y creo que en momentos como este sobre todo hace falta algo de eso para poder tener un carácter más de unión que de conflicto, y la coyuntura nos arrastra a eso. Yo también he caído en eso, o sea, cuando me ha tocado representar un sector o el otro, caes en eso y es lamentable. Sí, ya te entiendo y estoy totalmente de acuerdo. Estábamos hablando acerca de eso hace 2 semanas, 3 semanas. Yo di una plática acerca de las tribus, y es que somos bastante tribales y cada tribu tiene sus propios lenguajes, sus propios símbolos, y realmente no logramos tender puentes para entendernos entre los diferentes círculos a los que pertenecemos. Y eso de crear una identidad nacional, tenés toda la razón, no hay, o bueno, los hay, pero lo que es para uno no lo es para el otro. Entonces ya te entiendo a qué te referís, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Y rápido un comentario en eso. A nivel personal, para mí, lo más difícil de haber vuelto a Guatemala es que sigo sin tribu. O sea, en el sentido que he estado por todos lados, pero en ninguno, aunque les tengo cariño a todos, ¿verdad? Pero no, o sea, no hay un grupo donde yo diga, este es mi grupo, ¿no? O sea, porque al final mi grupo evangélico me ve muy liberal, mi grupo liberal me ve muy evangélico, entonces al final ahí uno está como que un poquito fuera, outside le llaman, ¿verdad? Pero creo que ese es el reto, generar esa posibilidad de que gente que no necesariamente va a ser parte de un solo bloque pueda sentirse cómoda en un país. Te invito a mi tribu porque creo que somos de la misma, porque a mí me pasa exactamente lo que te pasa a vos. Muchas gracias. Jonathan, Cristina. perdón, sí, ya quité mi micrófono, no sé si había alguien más antes de mí, o si puedo abusivamente tomar la palabra. Abusivamente la has tomado y la tienes. Perfecto. Mejor pedir perdón que permiso, dice. Pues no, la verdad es que nada más quería comentar lo que dijo Jonathan, porque también me reconocí mucho en eso de no pertenecer a ninguna tribu, en descubrir también facetas de Guatemala o sea, lejos de Guatemala, en darse cuenta que como país efectivamente sabemos poco de nosotros mismos. Yo vine a vivir a Francia y era una niña, y luego nos quedamos como familia viviendo acá, y yo estudié aquí gestión cultural, también ciencias políticas y un máster en estudios latinoamericanos, que fue súper interesante realmente hacerlo desde acá. Hice un primer año aquí en Francia y luego en España, en Salamanca. Y hacerlo desde acá también permite como tener una visión mucho más amplia de lo que es América Latina, ¿verdad? Y qué significa ser latinoamericano, y de dónde viene la identidad latinoamericana, ¿verdad? Entonces es algo que a mí realmente me apasiona,
ahorita estoy leyendo un libro sobre la conquista y como sobre, o sea, cómo el otro se puede ver, ¿verdad? O sea, porque fue la primera vez que se encontraron dos pueblos tan opuestos y que fue tan tremendo. Y yo sí creo que parte de la identidad de un país, o sea, una parte central, indispensable de la identidad de un país es la historia y tener una historia común y aceptada por todos. Y eso siento que hace mucha falta en Guatemala. O sea, en Guatemala hay demasiada gente que todavía no está de acuerdo sobre lo que pasó desde la conquista hasta la actualidad. Entonces, sin una historia común, siento que es muy difícil construir una identidad común, un consenso de país, una lucha común, una voluntad de ir hacia alguna parte, ¿verdad? O sea, es como una persona o una familia, digamos, que tiene muchos traumas, pero no los quiere hablar. Y todo el mundo sabe que hay traumas, pero mejor no tocarlos porque es peligroso y porque nos vamos a pelear y porque, ¿verdad? Pero siento que en algún momento, pues, hay que asumir esos traumas y si hay que hacer constelaciones familiares, pues hay que hacerlas, o si hay que hacer terapia colectiva, hay que hacerla. Pero sí se necesita como asumir de dónde viene uno para saber hacia dónde quiere ir uno como sociedad. Ahí está mi comentario. Buenos días, gracias por las pláticas y no preguntan, pero algo que me llamó mucho la atención fue algo que dijo Jonathan. Me gustó mucho la frescura y la tranquilidad con la que habló y me gustó mucho eso que dijo de los 5 minutos más de dormir, ¿verdad? Yo creo que al final de cuentas a todos nos pasa eso, ¿verdad? Y creemos que es pereza, pero que al final es miedo, ¿verdad? Es miedo y preferimos dormir esos 5 minutos más a tomar esa oportunidad que para ti al menos fue lo que cambió la trayectoria de tu vida completa, ¿verdad? Y el confundir esa pereza con el miedo, ¿verdad? Que miedo ya sea al fracaso o al triunfo. Y me aportó muchísimo eso y también lo de la tribu que dijiste, de que ya no pertenecías a una tribu. Y a mí también me pasó que antes de irme a vivir afuera, yo trataba tal vez de pertenecer demasiado a una tribu, ¿verdad? Luchaba demasiado por esa pertenencia y al regresar, todo sigue igual, pero tú cambiaste, ¿verdad? Entonces ya no, de cierto modo sentís que ya no encajás y ahora tratás de ya no pertenecer y entonces es como cierto conflicto que hay adentro tuyo porque no sabes qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y me pareció muy interesante, gracias. Gracias, Harry. Qué lindo bosque hay atrás. Quisiera estar ahí. Yanni, tienes la palabra. Bueno, soy Emilio en el usuario de Jan, pero la verdad que fascinante escuchar las historias. Yo creo que siempre encontramos en cada historia algo en lo que nos relacionamos. Y tomando en cuenta lo que decía el Juan ahora y lo dijo en el abierto, cuando hablaba de los guatemaltecos y este tema de tribus, ¿verdad? Que son muy leales entre ellas, pero desconfían mucho de las otras tribus. Y lo que decía Cristina respecto a Cristina y Jonathan respecto a esa dificultad de poder realmente entender cuál es nuestra identidad. Pero me llamó mucho la atención lo que decía Luis Pedro cuando decía que se iba a Miraflores, pero en verdad se iba realmente a la ciudad, a la calle, ¿verdad? Y literalmente dijo que en La Burra conoció mucho de la ciudad. Entonces, yo creo que gran parte del reto realmente para poder hacer esos puentes, para poder construir esa identidad, es exponernos a conocer la ciudad y el país en burra, como dijo Luis Pedro, ¿verdad? O sea, porque creo que la postura desde donde uno ve las cosas influye para cómo las ve uno, ¿verdad? Pero sí creo que habría que tal vez encontrar vehículos más horizontales desde donde poder ver y aprender y escuchar sin juicio, sino simplemente entendiendo que toda esa riqueza que hay allá afuera, que en buena medida es riqueza porque es distinta o distinto a lo que yo tengo, realmente es parte de nuestra identidad. Entonces, ¿cómo volvernos un país que fue racista? Y digo fue pensando que ya estoy hablando en el futuro, a un país que se volvió
extremadamente respetuoso y abierto. Entonces creo que ese es por lo menos para mí, el aspiracional. Y como no va a pasar nada allá afuera que no pase primero adentro de mí, sí quiero verme realmente como una persona muy abierta para poder ver mucho más allá de lo que veo desde donde estoy, ¿verdad? Y abrazar eso que es distinto a mí, abrazar la otredad, como decía Mónica Breché en Otro Abierto, ¿verdad? Sabiendo que yo pertenezco también a eso. Entonces, solo quería compartir eso. Gracias. Gracias, Emilio. Luis Pedro Lechuga, tenés la palabra. Muchas gracias, Julio. Sí, yo quería hacer una opinión con relación a lo que dijo Jonathan. Creo que todos nos sentimos un poco identificados con eso de que a veces no encajamos en cómo piensa una tribu, porque en Guatemala estas tribus a veces son antagónicas o tienen pensamientos muy diferentes. Y algo que me pudieron reforzar aquí en una clase de negociación que recibí es que no importa qué tan diferente tú piensas que eres de otras personas, siempre existen puntos medios. Y como el ejemplo que mencionaste en concreto, que sacaste de la historia de las chamuscas, ese es un ejemplo como cuando estamos jugando un deporte, no somos X y Y tipo de persona pertenecientes a tal tribu, somos el equipo de fútbol que está jugando la chamusca. Y así creo, hay un montón de ejemplos que tal vez en una conversación en el futuro pueda haber un abierto de eso, puntos que tenemos en común independientemente de qué tan diferentes sean nuestros backgrounds, porque podemos partir de esos puntos para empezar a atar más ideas. Porque como lo decía Jonathan, si digo que soy evangélico, me dicen que no creo en la ciencia, pero si digo que fui a Harvard, no sabía que eras evangélico. Porque cuando conocemos a una persona, vamos con los lentes de me educaron de esta manera y no somos conscientes que los tenemos puestos. Así que cuando miramos una de esas cosas que identificamos, las relacionamos con las otras 20 con las que ya estamos programados y dejamos de escuchar el mensaje porque es diferente. Pero tal vez en Otro Abierto, entonces, partiendo de lo que dijo Jonathan, podemos hablar de cuáles cosas al final de esa lista sí tenemos todos en común, independientemente de las diferencias, y ahí empezamos a escucharnos y de ahí para adelante nos damos cuenta que donde creíamos que éramos diferentes, queremos lo mismo, pero tal vez de diferente manera, pero ahora ya escuchándonos, cosa que al inicio no habríamos hecho. No sé si se entendió la idea. Y Luis Pedro, gracias. Es más difícil escuchar que hablar. Hablar, muchos hablan, pero escuchar, realmente escuchar. No necesariamente relacionado a lo que es el abierto, pero sí relacionado al fin y a lo que estamos tratando de hacer. Yo quiero invitarlos a todos rápidamente, compartir que hay un proyecto muy lindo que se está desarrollando aquí en Estados Unidos que va enfocado a la compasión. Es un evento que va a ser global. Pronto se los haré llegar para invitarlos porque tengo la oportunidad de invitar a muchísimos speakers o maestros guatemaltecos que traigan algo a la mesa. Tengo la oportunidad y la puerta abierta para que eso suceda, así que si conocen a alguien que pueda dar algún tema, por favor déjenme saber y con muchísimo gusto yo les hago dar la invitación porque a mí me encantaría que muchos guatemaltecos participen en ese foro que va a ser de un fin de semana y poner a Guate hasta arriba y que haya mucha representación de Guatemala. Les pasaré detalles pronto, pero quería hacer esa pequeña invitación. Bueno, oficialmente se abre el íntimo. Tenemos a Luis Pedro Beteta, Cecilia y luego a Lucía. Luis Pedro, tenés la palabra. Pues lo que hablan de identidad, pues es cierto, porque cuando yo me fui, realmente era difícil como que proyectar la identidad de mi país hacia los demás. Y todo el mundo tenía mucha curiosidad de lo que era Guatemala, porque había gente que ni siquiera había escuchado hablar de Guatemala. Entonces era muy difícil como proyectar esa identidad
como una identidad. Pero yo creo que somos un país tan diverso que tal vez no le hace justicia decir que tenemos una identidad. Me explico, tal vez tenemos muchas identidades y tenemos muchas culturas y somos gente muy diferente que al final, como decía Luis Pedro, si nos unimos todos en un propósito en común, o si encontramos ese denominador común, podemos levantarlo y como la bandera de nuestro país, digamos, e identificarnos mejor. Pero es otra cosa muy importante y que no todo el mundo tiene la posibilidad, es que cuando uno sale de Guatemala realmente es cuando uno encuentra su identidad como guatemalteco, por ejemplo. O sea, yo salí de mi país y no sabía que yo tenía una identidad propia como guatemalteco. Habían cosas de mi país que no conocía, conocía más otros lugares que mi propio país, había historia de mi país que no conocía, que la demás gente estaba interesada en saber. Entonces, creo que tal vez es muy importante fomentar esas cosas que la demás gente fuera necesita saber de Guatemala. Y también minimizar los comentarios negativos, porque yo estaba con mucha gente, o sea, no mucha gente, pero con otras personas de Guatemala, y de repente me los encontraba hablando con gente de España y les estaban diciendo que sí, que los asaltos, que la violencia, y yo era como, pero somos más que eso, o sea, cosas malas van a haber en todos lados, y creo que tenemos que luchar porque llegue a cero ese tipo de cosas negativas en nuestro país. Pero me causaba enojo y la verdad es que yo quería demostrarles que Guatemala era mucho más que eso, pero no tenía las herramientas porque no había creado esa identidad estando aquí. Y qué mal que tuve que salir para sentirme más guatemalteco, ¿me explico? Ahora orgullosamente lo soy y es impresionante cómo todos mis amigos españoles, o sea, como les dije, soy una persona muy social y me fascina compartir con mucha gente, y todos mis amigos españoles se meten a buscar palabras de guatemaltecas, se meten a buscar historia de mi país, me lo comentan, me preguntan, y es eso como, a mí me gusta crear eso, me gusta crear como una imagen de Guatemala como de descubrir. Y hay cosas que yo no sé, y les digo, mira, no sé, me siento muy mal por no saber esto de mi país, pero busquémoslo y lo hablamos. Y es bonito como crear esa identidad propia para Guatemala. Eso es nada más lo que quería decir. Pedro, y tocaste un punto esencial, y esto es básicamente nueva narrativa. ¿Qué historia queremos contar de Guatemala? ¿Una historia que construye o una historia que destruye? Porque somos buenísimos siempre criticando, contando lo malo, pero ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Qué palabras usamos? ¿Por qué no contar lo bueno? ¿Por qué no hablar en positivo versus negativo? Cecilia, tienes la palabra. Gracias, Julio. Hola a todos. Creo que estamos de muchos países hoy. Saludos aquí desde Londres. Bueno, solo quería aportar una mini cosa al respecto de unas ideas al respecto de identidad que he estado explorando. Entre ellas, yo creo que también la identidad, nosotros la vamos como comprendiendo un poco a raíz de lo que otros ven de nosotros. Entonces, es interesante, lo conversaba hace un ratito con Cristina, hace un par de semanas que tuvimos una buena charla, también lo he hablado con los Marín, cómo las otras culturas nos ven una vez estamos inmersos en ellas. Y con eso me refiero a que sí, efectivamente es adecuado pensar que tenemos que informarnos, tenemos que estudiar mejor, tenemos que, yo no sé, cómo llenar esos oídos que tenemos en nuestra educación para poder de verdad plantear una Guatemala desde una información más adecuada. Pero a pesar de que pues yo soy una persona sumamente idealista, me encanta presentar la súper buena cara de Guate siempre y a eso me dedico el 100% de mi tiempo, tampoco es cierto que podemos huir de las cosas que no son tan buenas. Es decir, esa identidad también la conforman esos pequeños o muchos errores que hemos cometido históricamente y también es bueno informarse al respecto porque al final también es parte de esa imagen que se ha dado y esa
forma de vernos de las otras personas. Entonces, como que siento que es importante que en estos foros, y por eso los agradezco mucho y los disfruto, sí hablamos un poco de ese pedacito como adentro de la casa, mucha, esto no está bien, o yo veo que esto puede mejorar, porque al final a la hora de debatir con gente, por ejemplo, a mí que me pasa en Londres a muy alto nivel, hay gente que sabe mucho más que yo de mi propio país o de mi región. Entonces, esa humildad de decir, mira, como decía muy bien Luis Pedro, fíjate que de eso no sé o no es algo que yo tenga verdaderamente estudiado, pero tampoco negar a veces esas partes de la historia que verdaderamente son crueles y que verdaderamente sí han sido estudiadas en otros países de forma mucho más profunda que el acceso que tenemos nosotros al estar adentro. Entonces, eso pensaba compartir, ¿verdad? Que debemos, pues, conocer y darnos el tiempecito como para prepararnos y entender que efectivamente, si hablamos de identidad latinoamericana, por ejemplo, ese es un término que, según lo que investigué, se acuñó como para homogenizar toda esa región. O sea, fue intencionalmente nombrado así. Y estamos hablando de una región gigantesca que antes de que tuviéramos la visita de los descubridores, digamos, albergaba más de 500 diferentes culturas completas y complejas. Entonces, solo englobar toda esa región en Latinoamérica es ya de por sí un poquito pobre, ¿no? Y lo mismo sucede con Guatemala, lo que estamos hablando. Guatemala es extremadamente diversa y riquísima, pero no porque, no porque yo me identifique y conozca a fondo, no lo conozco, el actuar de una tribu urbana o una, ¿verdad?, cultura quizá de las maravillosas culturas indígenas que forman el país, no quiere decir que yo no sea parte de, digamos, todo nos conforma, y ese es como un poco el enfoque que yo quisiera dejar en la mesa para que lo pensemos y que lo tomemos en cuenta. Y sí, obviamente, al estar afuera, no solamente nos vemos de regreso con una distancia y con un poco más de nostalgia también, ¿verdad?, y de interés, pero también el hecho de recibir los inputs de afuera, no todos van a ser positivos, no siempre nos van a aceptar con los brazos abiertos, digamos, ¿verdad?, porque hay muchas percepciones también o nociones negativas de los latinos, ¿verdad? Hay que aceptarlo, hay que entenderlo y hay que trabajar con ello. Yo creo que ese sería el punto. Y mil gracias por compartir los tres, que fascinantes sus historias. Gracias, Cecilia. Muy cierto todos los puntos que comentas y para reflexión. Lucía, ¿tienes la palabra? Hola, buenos días. Los saludo de Los Ángeles. Entré a la llamada tarde porque me acabo de enterar del grupo, a que le agradezco ahora que me mandó toda la información. Soy guatemalteca. Llevo aquí como viviendo y trabajando acá como por 30 años. Y me encanta mucho lo poquito que he podido oír. Yo me dedico mucho a la condición humana y ya les podré explicar más tarde qué significa eso, pero con lo poquito que he escuchado, una cosa que me parece súper interesante, yo he tenido la dicha que la gente siempre me pregunta por Guatemala con muchísima curiosidad. Siempre viene con curiosidad y aunque haya un comentario negativo, el querer, siempre hay como una parte del arte del escuchar que lo pueden hacer por el propio miedo de donde vienen las personas que me están haciendo los comentarios, sean guatemaltecos o no, y que todavía la curiosidad existe para poder entablar una conversación. Entonces, para mí uno de los puntos que también es muy importante, y no los conozco a todos, pero creo que Luis Pedro Viteta lo mencionó, que es un poco la importancia de también tener la identidad propia siempre bien vista. Porque para todos los que vivimos afuera, las influencias y los exposures que hemos tenido, a veces son muchísimos, bueno, como ahora con la tecnología son muchísimos para todos, lo debería decir. Pero la habilidad, por lo menos que a mí me ha dado de vivir acá y todavía tener a toda mi familia en Guatemala y poder tener esas conversaciones, especialmente con lo que está pasando en este país ahorita, es súper importante el poder levantar la mano y decir, todavía ni siquiera entiendo cuál es mi bias, todavía ni siquiera entiendo lo que no entiendo, pero tengo ganas de aprender. Y mucha gente, especialmente con el trabajo que yo hago, escuchan, pero ya al escuchar están preparando su respuesta. Y el minuto que estamos preparando una respuesta, y especialmente con una defensiva, o con que yo quiero ser correcto, yo quiero ser correcta,
quiere decir, ese es uno de los primeros símbolos que tenemos un bias que no queremos ver. Y es un proceso que creo que es muy personal. Yo siempre digo que la transformación es un proceso, no un evento. Y todos, guatemaltecos, latinoamericanos, americanos, todo lo que está pasando, creo que todos estamos siendo llamados a una respiración muy profunda, a una manera de poder entender quiénes somos individualmente para que podamos ser una parte muy positiva del colectivo. Y el positivismo, o sea, mucha gente dice quiero ser positivo, pero si no podemos procesar de dónde vienen nuestros enojos o nuestros upsets o lo que no entendemos, también cuesta muchísimo eso. Entonces yo creo que puntos también a poner a la mesa es, hay mucha gente, incluyéndome a mí, que queremos ser parte del colectivo sin entender de dónde estamos viniendo, o de dónde estamos viniendo, cómo puede afectar eso, cómo nuestra educación nos ha afectado, cómo nos comunicamos, cómo no nos comunicamos. Y para mí, todo viene del arte del escuchar y realmente aprender a escuchar. Aquí, se los dejo ahí para que podamos seguir conversando y encantada de estar aquí con todos ustedes. Muchísimo gusto. Lucía, primero que nada, bienvenida, qué bueno tenerte. Te haremos llegar definitivamente a la invitación para el otro sábado. Muchas gracias por tu comentario, bastante profundo también para reflexión y algo que es súper importante, esos unconscious bias que tenemos en nuestra mente, que a veces existe ese prejuicio sin antes conocer y muchas veces surge sin que lo querramos hacer, pero lo hacemos. Entonces ese creo que es un tema súper interesante, quizá también para otros abiertos, como que estos unconscious bias no nos hagan caer en todas esas prejuicios y todos esos pensamientos que tenemos. Y una cosita para agregar a lo que decís, Julio, es también que cuando estamos en unconscious bias, obviamente si no estamos conscientes no sabemos que estamos ahí, pero es un hilito muy, muy delgadito el caerse a shame. That we shame others and that we are shamed in the process. Claro. Porque yo por mucho tiempo, por lo que yo he hecho aquí en los Estados Unidos y lo que he hecho, habían cosas que yo me quedaba, aunque yo tengo una voz muy exponencial y la uso mucho, pero había una gran parte de mi voz que se quedaba bien calladita. Y la gente que me conoce se ríe porque siempre estoy hablando. Pero había una parte de mi voz, una parte de mi autenticidad y una parte de mi truth que estaba con un layer de shame encima. Entonces están esas partes del unconscious bias y ver todos los hilitos que lo unen, que media vez ya tenemos conciencia, por lo menos de la teórica, de los hilos, nos ayuda muchísimo a poder decir no sé. ¿Alguien me podría ayudar con esa respuesta? O formular la pregunta. Excelente. Gracias, Lucía. Y por ahí en el chat mirábamos algunos comentarios. ¿Cuál es es que no se me viene a la mente el término en español de esos unconscious bias? Será como... Es un sesgo. Es un sesgo. Ajá. Sesgo subconsciente. Es un sesgo subconsciente. Ajá. Que sí, definitivamente es un factor importantísimo de lo que estamos hablando. Y lo mismo que decía Lucía, que a veces sentir shame, ¿verdad? Es algo que nos inhibe y nos hace no sé, estancarnos. Y por supuesto que después de haber crecido en esa cultura que pues tenía mucha base, digamos, tuvo, ¿verdad? Una base gigante de miedo. Definitivamente es muy cerca. El tener miedo, el tener vergüenza, el sentirse impotente, son cosas que están muy, muy cerca y de verdad toman trabajo poderlas comprender y luego superar. Y ahí me quedo. Y también el chapín es divino porque cada vez que pasa algo global o mundial o inclusive en Guate, tenemos un sentido del humor. O sea, yo nunca he visto a gente sacar memes tan rápido y a mí me llena mucho el corazón porque es mucha parte de nuestra cultura, es ese sentido del humor y esa inteligencia tan divina que tenemos. Pero que tampoco se nos olvide que a veces el sentido del humor es lo primero que hacemos por no saber cómo filtrar esa sesga, perdón que no le sabía el nombre en español, pero cómo filtrarlo. Entonces es un tema súper, súper lindo y súper interesante. O sea, no quitarnos el sentido del humor, pero también saber cómo lo estamos usando. Gracias, Lucía. Veo manos levantadas, pero no estoy seguro si es porque no se habían bajado, pero veo que Juan y Luis Pedro Lechuga tienen comentarios. Sí, yo la volví a levantar. Buenísimo.
Y más que todo tratando de hilar este montón de comentarios que he oído, me gustó mucho la intervención de Cristina respecto a la cultura. Y yo creo que la cultura y la historia obviamente van ligadas, especialmente en un país como Guatemala, que es históricamente tan rico. Yo creo que este es el punto medio donde la chamusca es algo que vamos a tener todos en común, que para mí Guatemala es una síntesis ya de dos grandes culturas. Yo lo he repetido en varias veces que he intervenido, que estamos en medio de una cultura grande como la española, europea, y la cultura indígena. Y no solo es maya, sino que también tenemos otro montón de predecesores como la olmeca. Y en Guatemala eso se sintetiza y eso es lo que nosotros somos. Alguien dijo ahí que es todo lo que nos conforma. Y es importante entender que nosotros somos el fruto de esa conformación. Eso es el guatemalteco. Y por eso es tan complejo, porque tiene tantas aristas en su cultura que no podemos decir, bueno, somos esto, somos solo esto o aquello, sino que somos una cultura bastante compleja. Y para poderla entender, yo siempre enfatizo que es importante conocer nuestra historia. ¿Sabían ustedes que la escritura maya se descifró apenas en 1960? Y cuando se descifró, no la descifró un gringo, no la descifró un guatemalteco, un alemán, la descifró un ruso, que no tenían absolutamente nada que ver con Guatemala. Pero son cosas que se van sabiendo poco a poco y que a nosotros nos corresponde como guatemaltecos conocer nuestra propia historia, para así poder encontrar ese punto medio y entender que somos realmente una cultura muy rica de la que podemos presumir, y esa es nuestra identidad realmente como guatemaltecos, tener una herencia tan rica de ambos lados. Y aquí lo dejo. Gracias por esos datos interesantes, Juan. Rosemary, ¿estás ahí? ¿Tienes la palabra? Muchas gracias, Julio. Hola a todos. Ante todo, agradecer a los tres exponentes historias. Muchas gracias, aporta mucho. Y respecto al tema de identidad, un tema bastante amplio. Quiero decirles que, pues, por la naturaleza de mi trabajo, yo soy la cónsul de Guatemala en Nueva York. Yo convivo con muchas culturas. Y es muy cierto lo que decía Cecilia en el tema de que a veces el miedo nos inhibe. Tengo la oportunidad con las diferentes Guatemalas que viven aquí en Estados Unidos y en específico en el área triestatal, que serían New Jersey, Connecticut y Nueva York. La verdad que la realidad de mucha de nuestra gente es muy distinta a la nuestra, o por lo menos a los que hemos salido con oportunidades de trabajo o estudio al exterior. Y he de decir que siempre identificamos muchísimo miedo por las circunstancias en las que ellos están aquí, porque en su mayoría las personas que han consulado pues son personas que viven en estado irregular y por lo tanto siempre tienen miedo hasta de su propio consulado. Probablemente nuestros recursos son limitados y nosotros tratamos de dar la mejor atención posible, pero siempre encuentras que la persona que llega enojada, llega con una actitud agresiva, pero se entiende que también es el miedo y la frustración de una realidad que viven día con día porque no será el día de mañana, mucho más si tienen hijos. Entonces, eso de alguna manera inhibe tu capacidad de dar más. Uno, inhibe tu capacidad de ser consciente de la riqueza que posees como ser humano, porque como yo digo, tienen que estar orgullosos de hablar un idioma maya, porque eso te da un plus, porque si además de hablar español, aprendes inglés y hablas un lenguaje maya, eso es algo de lo cual una persona tiene que enorgullecerse. Encuentras, como te digo, esas barreras a veces, pero porque la misma, entre ellos también se identifica un poquito de separación, no hay unidad, porque como bien dice Juan, somos tribales, tenemos
digamos, Jalapa en una parte de Estados Unidos, en Connecticut, o en Spring Valley tengo a personas de Chiquimula y así. Y a veces entre ellas mismas, cuando queremos hacer, no nos unimos. Lo que mejor lo hago yo de esta forma, de la otra. Pero volviendo al tema de la entidad, muchas veces ellos, quizás por las mismas frustraciones, te dicen, ay no, que esto es todo siempre un problema, que yo prefiero mexicano, por ejemplo. Y entonces a veces se entristece, pero tratas la manera de entenderlo y de cambiar su mentalidad, sobre todo porque eso es clave también lo que dijo, creo que fue Cristina, el hecho de escuchar. Es muy, muy importante y de no, yo a la gente que trabaja conmigo, le digo, mira, esta persona tiene muchos problemas. No es fácil que tú día a día tengas que recibir a alguien que ya llega con una cara de enojo, que no te dice ni por favor ni gracias, que te puede tachar de que eres un bueno para nada. Y eso es bien difícil también, se lo digo yo como jefe, tener que darle empatía a mi personal y decirle, no te frustres, no te enojes, no te enganches, porque ese no es un enojo hacia, sino hacia un sistema que al final seguramente no le está satisfaciendo a esta persona. Pero trata la manera de darle una sonrisa porque le puedes cambiar el día. Gracias. Créanme que todos los días lidiar con personas que desde ya te llegan con una actitud ¿sí? de agresividad, agresiva, no es fácil. Y yo tengo que dar empatía a mi gente para decir, tú tienes que ser emocionalmente inteligente y manejar esto y saber que esa persona no está enojada contigo. Trata de darle una sonrisa y puedes cambiar su mundo. Y una gran satisfacción es cuando la persona, si uno tiene una actitud adversa, o sea, distinta a la que está mostrando, después se va con una actitud más humilde, agradeciendo. Eso te hace bien. Pero sí es bien importante saber que en el extranjero, pues no todos tenemos como ese privilegio. Yo soy una persona muy creyente y creo que Dios te da un propósito para estar en un lugar. Y para mí, el estar aquí es para servir. Pero sí les digo, es un poquito difícil a veces tener que decir, tengo que escuchar, tengo que entender y sobre todo decirle al resto del equipo, no te enojes, no te molestes, no me están maltratando, tranquilos. Yo creo que sí, la clave es escuchar y tratar de cambiar, no sé cómo, para serles honesta y como ser humano, no sé cómo poder cambiar cada persona que llega. Si bien tratamos de dar lo mejor que podemos, de acuerdo a una regulación, estipulaciones y cuestiones de ley, a veces uno mismo se encuentra en un callejón sin salida y no sabe, y quisiera que cada uno se fuera con una, pero hay muchos problemas en nuestras múltiples Guatemala y el hecho de tratar aquí estos temas a mí por lo menos y me ayuda a tener elementos para poder dar un poquito más y mejor a la gente. Así que a todas sus aportaciones y a las personas voluntariamente nos ofrecen sus historias, muy agradecida. Y ese es solo mi comentario. Gracias a todos. Gracias, Rosemary. Gracias por esa paz que transmites y esa paz que le das a tu equipo. De verdad que el poder de una sonrisa, si vienen a nosotros con ese enojo y tú lo recibes con una sonrisa, puede que a veces sirva, puede que no, pero en la mayoría de las ocasiones hace ese cambio, ese pequeño cambio, una sonrisa. Y la empatía, tú mencionas la empatía, ese es un tema que quizá también podemos tocar en próximos abiertos. ¿Qué tan importante es ponerme en los zapatos del otro? Porque si no es así, no podemos entender, ¿verdad? José Alberto tiene la palabra y luego Enio. Buenos días, mucha hola. Les saluda Alberto Oribe aquí también desde Los Ángeles, o bueno, como a 2 horas afuera con Ati atrás, para siempre recordarse.
Yo soy recién graduado de la Universidad de Boston, ahorita este mayo, con producción de cine, y me fui al extranjero a los 16 con mi mamá, Cecilia, que está aquí, que nos fuimos a Londres, y pues vengo viviendo en Estados Unidos desde que me fui a la U. Y algo que quería hablar que me afectó bastante a mí creciendo y creo que da también con esta idea de crear una identidad del país es la influencia cultural de otros países, y el que más me afectó a mí fue Estados Unidos. Y ahora aquí yo estoy hablando para clarificar de influencia cultural, no nada de política ni nada de eso porque no tengo la sabiduría ni el conocimiento, pero esta idea que em, uno puede crecer en Guatemala siempre diciendo vamos a ver al cine y vamos a ver películas producidas allá. Ahora, claro, es porque allá se produce más cine y solo ahorita estamos agarrando nuestros pasos de crear nuestro propio contenido, ¿verdad? Pero creo que sí siento mucho que se puede interrogar qué tanto priorizamos las cosas que nos gustan, que son de otro país, porque claro, son bonitas y las influencias diversas son esenciales para cualquier persona. ¿Qué tanto priorizamos nuestro propio contenido? Digamos, yo no la he podido ver, así que no puedo discutir de la película en sí, pero cuando salió Temblores, ¿qué tantos dijeron vamos a ver una película guatemalteca? ¿Y cuántos dijeron mejor vamos a ver otra vez Transformers o algo así? Y ahora, claro, también no es como si es barato ir al cine ni nada de eso y la gente puede escoger, pero me parece, o sea, yo creciendo también en el colegio americano, cuando me fui a Guate, yo sabía más de historia estadounidense que de historia guatemalteca, y hasta que me fui es cuando vi que eso no me sentaba bien, ¿verdad? O sea, yo te puedo discutir bastante de la pelea de derechos civiles y casi no sé nada de Guatemala, y eso no me parece bien, y fue más por mi propio interés. Y uno se puede sentir, cuando uno se puede sentir rechazado en Guatemala, uno se va a lo del extranjero y empezás siento yo, a querer estar interesado en cosas, pero nada de tu propio país, ¿verdad? Y me parece interesante interrogar qué tanto nos dejamos influenciar por otros países como individuos en Guatemala y qué tanto no ponemos en prioridad. No, pero yo ni siquiera, o sea, no has leído la literatura de Guatemala, aunque claro que es bueno que leas de cualquier lugar, pero digamos que no existe siento que una prioridad por lo nuestro primero, y tal vez eso es algo más de mí o de gente que tuvo un camino parecido, pero me parece interesante pensar en ese tipo de cosas, ¿verdad? Siento que no, o tal vez es mi ignorancia, pero no tenemos tal vez esa base de como que estas son las cosas de Guatemala que cualquier guatemalteco ha leído, ¿me entendés? O pues con el cine todavía estamos empezando, pero estas son las películas que cualquier chapín ha visto, ¿verdad? No las tenemos disponibles, hasta las que se han hecho en el pasado. Yo por experiencia les puedo decir que son difíciles de encontrar, y creo que hay algo que discutir en el valor de crear esa identidad cultural que le puedes decir a cualquier chapín que consuma, porque creo que me parece vital, ¿verdad? Y eso es lo que quería aportar. Gracias por escucharme y gracias por juntarse aquí todos. Gracias, José Alberto, y bienvenido. Gusto de conocerte y no estás solo. Comparto todo lo que dijiste. Apoyamos a veces más a lo que no es nuestro que a lo nuestro. Ajá, y esto lo habla el mayor fan del hip hop americano del mundo, ¿verdad? O sea, yo soy full, tengo ese defecto, ¿verdad? O sea, me fascinan las otras cosas, pero ajá, disculpa. Enio, ¿tienes la palabra? Creo, si todavía está Enio. Bueno, si no está Enio, ya llevamos 30 minutos del íntimo y quiero respetar el tiempo de todos. Así que de verdad, muchas gracias a los tres presentadores. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando, aportando, sumando. Les deseo un feliz fin de semana y que se vayan con esa pregunta del inicio. Si cambiamos una palabra, ¿qué es el ser humano versus qué es ser humano? Los dejo con eso. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por todo.